dejes escapar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes que el Señor te ayudará. En paciencia y en tu mente ten presente en que Jesús brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro. Si te descuidas de tu mano escapará. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes que el Señor te ayudará. En paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el Me gustaría que no pasara de ser entrevistado. si te descuidas de tu mano escapará. Hermano, empezamos con su nombre completo. Armando Contreras Hernández. ¿Es usted casado? ¿Cómo Así se es. llama su esposa y sus hijos? Así es, actualmente casado. Mi esposa se llama Raquel García de Contreras. Mis hijos, por orden de edad, Adela Contreras de Rodríguez. Mi otro hijo, Armando Contreras García. Y mi tercera hija es Raquel Contreras de López. ¿Ya todos casados? Ya, los tres están casados, por eso batallo por los apellidos de ellos. ¿De dónde es usted originario? De Monterrey, Nuevo León, hermana. Ahí nací. ¿Cómo fueron sus principios o sus primeros pasos en el Evangelio? ¿Cómo llegó usted al conocimiento de Cristo? Mis primeros pasos en el Evangelio fue a la edad de 5 años, cuando mi madre recibió la visita de 3 hermanas vestidas de blanco. Andaban evangelizando, llegaron a mi casa. Mi casa tenía un oscurantismo, había brujería, hechicería, creencia en el niño Fidencio y sanidades extrasensoriales, de tal manera que había un oscurantismo terrible en mi casa, aparte de la idolatría. Cuando ellas evangelizan a mi madre, ella se interesa, porque el afán de ella era quitarse la vida, suicidarse por los problemas de alcohol de mi papá, de su esposo, y problemas que tenían financieros, y aunando a una enfermedad en una de sus piernas, elefantitis. Todo eso a mi madre le hace buscar el Evangelio. Repito, yo tenía 5 años de edad. A esa edad yo me acuerdo que el primer servicio que me llevó fue un miércoles, un culto de damas. Y para mí fue una experiencia completamente muy nueva. Era extraño para mí, puesto que yo conocía solamente la religión católica. Ir a un templo evangélico y mirar cómo adoraban a Dios, cómo cantaban, pues para mí fue algo completamente nuevo. ¿En qué año usted hizo la decisión por Cristo? Que dijo usted, yo acepto a Cristo en mi corazón. Yo pienso que fue en los albores de mis entre 5 y 6 años. Yo recuerdo la Navidad del 1955. Se presentaba un drama que era El Hijo Pródigo, y ahí Dios tocó mi corazón. Pero cuando viene el verano de 1956, que lógico yo tenía 6 años, yo asisto a una escuela bíblica de verano. La directora de esa escuela bíblica de verano nunca se me va a olvidar, Antonia Valenzuela. Y esa hermana Antonia Valenzuela, que fue una de las personas que me llevó a los pies de Cristo, porque las enseñanzas de la escuela bíblica de verano traían un énfasis en la salvación del alma. Y a esa edad yo entregué mi vida a Jesucristo.
Yo sentí mi salvación. ¿En qué año fue bautizado y si recuerda por quién, hermano? Yo fui bautizado probablemente en el año 1961, ¿verdad? Yo tenía 11 años de edad. Recuerdo que yo le dije al pastor que me quería bautizar. Mi pastor era el hermano Rodolfo C. Orozco, ya está en la presencia de Dios. Uno de los pioneros de Asambleas de Dios allá por los años 1920, en Monterrey. Entonces, él se rehúsa a bautizarme, pero mi madre va con él y le dice, pastor, Armando no se deja de decirme que por qué no lo bautiza, él quiere bautizarse. Asombrado quedó el pastor cuando me preguntó si conocía yo algo concerniente al bautismo en agua. Y yo le di toda una cátedra de lo que era el bautismo en agua. Le expliqué y le dije, yo entiendo perfectamente bien que es para gente que ha sido salva. Y yo quiero decirle al mundo que yo soy salvo. Yo pertenezco a Cristo. Mis palabras infantiles, pero yo le expliqué. Qué hermoso, ¿no? A esa edad. Hermano, otra de las preguntas sería, ¿recuerda el nombre de la iglesia? Sí, cómo no, es el Templo del Salvador. Todavía recuerdo hasta la dirección. Emilio Carranza 1404, Colonia Treviño, en el centro de la ciudad de Monterrey, Templo El Salvador. El pastor Rodolfo C. Orozco. ¿Recuerda usted a qué edad sintió usted el llamado al ministerio pastoral? Yo sentí el llamado probablemente estando yo como en secundaria, me imagino yo que primero, segundo de secundaria, yo empecé a sentir una inclinación muy fuerte a lo que hoy es mi vocación, mi única vocación de mi vida. El segundo amor de mi vida ha sido el ministerio, ¿verdad? Dios, mi familia y el ministerio ha sido para mí un amor grande. Y en esa edad, quizás Dios me llamó al ministerio. No me pude ir inmediatamente, porque de ahí tuve que pasar a la preparatoria y cuando yo ya estaba a punto de decidirme por estudiar una carrera, en vez de entrar a la facultad de medicina, porque yo anhelaba ser médico aparte de pastor, pues yo me decidí entre si estudio medicina, carrera para médico o entro al ministerio. Y no me lamento, haberme decidido por el ministerio. ¿Usted en qué estudió en algún instituto? Sí, como no, estudié en el Instituto Bíblico Magdiel, que en aquel entonces era un eje de los institutos en todo el noroeste del país. No había una escuela en 3, 4, 5 estados. Venía gente a estudiar desde Tabasco, Chiapas, el sureste del país, el norte. Venía mucha gente, ¿verdad? Sobre todo del noroeste, Tamaulipas, todo lo que es el norte de Tamaulipas, lo que es Tampico hacia abajo. Toda la gente que tenía llamamiento al ministerio se iba al Instituto Magdiel. Y una de las cosas que a mí me agradó mucho de esa institución es que era una institución de internado. O sea, estábamos internados, o sea, día y noche, ahí teníamos dormitorios, ahí estábamos día y noche bajo una disciplina, forjándonos para el pastorado. Después, hermano, de usted de estudiar el pastorado, que fueron, ¿qué? ¿3 años? 2 años en aquel entonces, no había para más. Hoy ya son 3 años, pero en aquel entonces eran 2 años. Platíqueme, hermano, ¿cómo fue que usted vino a dar a Piedra Negra? Bueno, nuestro sistema de gobierno es que cuando una iglesia queda vacante, se buscan pastores que deseen tener la opción de tomar pastorado en alguna ciudad donde hay una iglesia vacante. Esta iglesia había quedado vacante, entonces me dio mucho gusto que el superintendente en aquel entonces, el hermano José María Duarte, su oficina estaba en Saltillo, me habló por teléfono hasta Tamaulipas, donde yo estaba, y me invitó para que fuera partícipe en la candidatura para participar en una elección pastoral. De 3, 4 hermanos que fuimos candidatos, yo creo que Dios tenía preparado para mí este pastorado. Usted fue, después de acabar en su instituto bíblico, hermano, ¿fue ayudante de algún pastor? Sí. ¿Volvió a Monterrey? No. En Reynosa, Tamaulipas, yo fui colaborador del hermano Arturo Reyes Martínez, que hoy ya está jubilado y retirado y actualmente vive en Laredo, Texas. ¿Pastoreó usted alguna iglesia aparte de la que está actualmente? Sí, claro.
Estuve en la iglesia Malviel, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, y de ahí estuve en Estación Manuel, Tamaulipas, que era un ejido, un pueblito muy pequeño, de unos 5,000 habitantes. Y de ahí yo me trasladé a Piedras Negras. En esa convocatoria que... En esa convocatoria. Crecí que fue el tercer pastorado que yo obtuve. ¿Cuál fue la primera iglesia fundada en Piedras Negras de Asamblea de Dios? Hasta donde yo tengo conocimiento, y los anales de la historia dicen que fue la iglesia que yo pastoreo, es la iglesia más antigua, es una iglesia antiguísima, ¿verdad? Inclusive todavía no nos ponemos de acuerdo muy bien las fechas, pero me imagino que entre el año 1935 y 1940 la obra comenzó en la ciudad de Piedras Negras, no así la construcción del templo. El templo se empezó a construir como en el año 1940 y se terminó como en el año 50. Ya para el año 50 el templo estaba terminado. ¿En qué año llegó usted a pastorear la iglesia? Yo llegué en 4 de enero de 1972. El 4 de enero, prácticamente comenzando el año del 72. En ese, ¿qué sería del 50 al 72, hermano? ¿Qué fue de esa iglesia? O sea, porque usted pastoreó, inició en el 72 a pastorear. La iglesia se terminó la obra como en el 50. ¿Quién era encargado de esa iglesia? Ok. Esta iglesia, totalmente no sé el total de todos los pastores, pero el pastor fundador fue el hermano Luis Fuentes. Era un hermano que estaba de pastor en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y él viene y toma el pastorado. Es el pastor más antiguo que yo conozco, ¿verdad? Desconozco si hay alguien más después de él, pero sé que fue uno de los más antiguos. Y luego tuvimos otros pastores como Cesario Burciaga, que también ya está en la presencia del Señor. Pablo Sánchez, que es líder de una organización evangélica en Reynosa, Tamaulipas. Entonces fue Cesario Burciaga, Pablo Sánchez, Luis Fuentes, Gregorio Lara y Oscar García, que todos ellos son finados, ya están en la presencia de Dios. Y después de ellos, vine yo, ¿verdad? Después de ellos. ¿Cuántos años tiene usted ya pastoreando ya esa iglesia? Son como unos 47 años, más o menos, ¿verdad? 47 años tenemos ahí. En ese tiempo, hermanos, ¿cuántos hijos ha dado como pastores su iglesia? Bueno, si la pregunta que me está haciendo es muy puntual, dice que como pastores. Como pastores son 12. Son 12. Okay. O sea, para ser muy exacto en su pregunta, son 12 personas que o han tenido o son actualmente pastores. Pero aparte de esos 12, todavía hay otro pequeño remanente de personas que han salido a predicar, pero que nunca han tomado el ministerio pastoral. Pero el ministerio de pastores, 12. Como los 12 discípulos. Como los 12 discípulos. ¿Cuántos siervos o líderes, hermano, lo apoyaron usted en su ministerio pastoral? Bueno, quiero entender la pregunta. Las personas que fueron mis colaboradores, muy cercanos, como copastores, como se les llamaba anteriormente, después pastores asociados. Yo tuve quizás unos 3 o 4 personas. A ver, tuve 4 personas que me auxiliaron en mi ministerio, ¿verdad? Uno de ellos fue el hermano Blas Reyes, otro es Arturo Reyes Hernández, el otro es Antonio Mijares y el último, el doctor Melquisedec Chan. Son 4 personas que fueron mis colaboradores muy cercanos. ¿Podría usted darnos a conocer una experiencia, hermano, que dentro de su vida cristiana lo haya marcado, o decisiones que tomó que en algún momento usted dijo o le hayan dejado una huella en su vida? Sí, bueno, como cristiano, he tenido experiencias que me han marcado. Una de ellas fue mi salvación.
El día que yo fui salvo, me marcó para siempre. Jamás se me va a borrar. La otra fue cuando me bauticé en agua. La otra fue cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y la otra fue cuando Dios me llamó al ministerio, como creyente. Experiencias como pastor que me han marcado y que han sido para mí una parte de mi vida importante. Fue el día que yo llegué a tomar el pastorado de la iglesia. Lo vi como un gran desafío, como un reto. Yo tenía 21 años de edad cuando yo llegué a esta iglesia. Y yo sentía una enorme responsabilidad. Pensaba que era mucha responsabilidad. Y era arduo el trabajo y yo muy inexperto. Pero gracias a Dios, esa fue una experiencia que después la fui asimilando y fui saliendo de esa impresión que recibí bastante fuerte. Usted llegó casado a la iglesia, ¿no? Así es, yo tenía unos meses de casado. Yo me casé en septiembre del 71 y yo llegué a la iglesia el 4 de enero del siguiente año. Usted comenta, inició el pastorado en los 70, ¿verdad? ¿Ha visto algunos cambios, hermano, dentro de la iglesia actualmente? ¿Qué diferencia hay con los hermanos que se congregaban en esos años a los actuales? Bueno, la iglesia ha tenido una metamorfosis. Ha habido cambios sustanciales. La iglesia de los 70 fue una iglesia muy tradicional, fue una iglesia muy apegada a sus costumbres, sus himnarios de gloria, su manera muy peculiar de vestir, su repudio a todo tipo de maquillaje, como pinturas, etcétera, en las damas. Los varones también tenían ciertas restricciones. Nosotros en los años 70 la iglesia creció de esa forma, vamos a decir, en un perfil pentecostés. Su alabanza era muy tradicional y su vestuario, como lo mencioné. En los años 80 viene una tremenda revolución. La moda golpea mucho a la sociedad. Comienza a salir el pantalón campana en los caballeros. Y me acuerdo yo que los pastores pues casi satanizábamos a creyentes que iban con pantalón campana, porque creíamos que el creyente no debería de andar de acuerdo a la moda. En cuanto a las damas, pues comenzaron a usar maquillaje de una manera muy discreta, pero lo empezaron a usar. En los 70 era prohibido que se cortara el pelo la dama. Asambleas de Dios creían eso. Ya en los 80 vemos una especie de tolerancia en la cual las hermanas, cuando menos, medio se emparejan el pelo. En la alabanza comienza a haber una pequeña revolución y comienza a haber un cambio en los compositores. Todavía disfrutábamos aquellos grandes discos con aquellas revoluciones. En los 90 la iglesia completamente se destapó y lo que yo observo en los 90 es una iglesia en crecimiento. Quiere decir, todo el énfasis que daba en la iglesia era crecer en números, crecer en templos, y por doquier se empezó a propagar la idea de que la iglesia debería crecer, y en aras de crecimiento renovamos toda la alabanza. Ya la alabanza ya no era muy tradicional. Los coros, los estribillos, los cantantes, los géneros de música empezaron a incursionar en la iglesia. Ya no era el tundata, ya no era el bajo sexto, la guitarra. Ahora nos escandalizamos porque empezamos a ver clarinetes, acordeones, baterías, y como que eso fue un escándalo. Bueno, como yo vengo de los años 60, porque me gradué en el año 1968 en el seminario, pues yo he visto esa metamorfosis de la iglesia y esos souvenirs, esas cosas innovadoras que van entrando en las etapas en la iglesia, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia en ese sentido, los 70, los 80, a los 90. Ya en el año 2000 hasta acá, tenemos ahora los vocablos muy cambiados. Ahora hablamos no de iglesias, sino mega iglesias. O sea, estamos hablando de un detonante de crecimiento. Y estamos hablando de ministros ya muy preparados. Ya el que no tiene bachiller, licenciatura, doctorado, X, ya es obsoleto.
ya estamos viendo un ministerio mucho más preparado, más culto y que un acervo bíblico mucho más abundante. Esos fueron los cambios que yo noté en la iglesia en los años 70, 80 y 90 y 2000. Pero hay algo que nunca cambió, hermano, el evangelio, ¿no? Sí, en esencia no hemos cambiado muchas cosas, en esencia. La doctrina esencialmente está conservada. Yo pienso, y esto va como una especie de añadidura a lo que he mencionado, lo que es la alabanza, la moda dentro de la iglesia, o sea, el estilo de vestimenta y la alabanza, son cuestiones transculturales. Cuando yo digo transculturales, me refiero a que son cosas que van a cambiar de acuerdo a los países y de acuerdo a los tiempos. Son transculturales. Nosotros podemos cambiar nuestra manera de vestir. Si antes teníamos pura camisa blanca los pastores, pues hoy podemos usar camisas de todo color. Si antes la hermana traía un vestido demasiado largo, pues hoy la hermana se viste un poquito diferente, por no decirlo de otra forma. Entonces, la alabanza y la vestimenta han sido cuestiones transculturales, pero la doctrina ha sido básica, esencial. O sea, el creer en los 4 puntos doctrinales básicos. Pero aparte de los 4 puntos doctrinales básicos, que es Cristo salva, sana, bautiza y viene, todo el credo apostólico que nosotros adoptamos. O sea, la doctrina trinitaria y la manera en que nosotros conservamos nuestro pentecostalismo. Todavía creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la santidad, porque somos una iglesia que marcamos mucho la santidad, que el hombre y la mujer deben conservarse santo y puro para Dios. Y eso no lo tenemos en venta, no lo vamos a cambiar, aunque vengan los tiempos modernos y la vida se modernice. Nosotros como iglesia tenemos que conservar la sana doctrina. Podremos cambiar la manera de vestir y nuestros cánticos van a variar y van a cambiar. Si inventan más instrumentos vamos a llevar a la iglesia. Y si nos dan coros más renovados, los vamos a cantar también. Pero la doctrina no, esa va a permanecer intacta. Así es, hermano. ¿Cuántos líderes conoció o se acuerda que nos los pueda mencionar, hermano? Y la otra pregunta es, ¿ha tenido usted algún cargo en la organización? Sí, bueno, me imagino que se refiere a líderes nacionales. Líderes nacionales. Superintendentes, que es el cargo más alto, más elevado en la organización Asamblea de Dios. Las oficinas generales están en México. Las elecciones son cada 2 años en una asamblea conciliar que aglutina a todos los ministros de todo el país. En esos lapsos hemos tenido reelecciones y lapsos en que un superintendente ha durado más años que otro. Desde mi mente me ayude a Juan Consejo Orozco, que fue el primero que yo visualicé, que fue en los años, cuando yo era niño, hasta los 60 y tantos que yo entré a la escuela bíblica. Después, cuando yo era un estudiante de seminario, Guillermo Fuentes Ortiz, un capitalino que duró un buen tiempo en la superintendencia. Después yo veo otros personajes ahí, Teófilo Aguillón, que fue profesor de universidad y llegó a la superintendencia. Enrique González, un ingeniero civil, muy exitoso en Cemex, en Monterrey, llegas a la superintendencia. Alfonso Los Reyes, una persona revolucionaria, con ideas muy revolucionarias y que le dio un giro bastante diferente a la organización, fue un digno superintendente, Alfonso Los Reyes. Su hijo, Daniel de Los Reyes. Y tuvimos una serie de personas que llegaron ahí con ese bagaje de grandes líderes que tenían grandes cosas, al menos son los que yo recuerdo en mi memoria. En cargos que yo he tenido en la organización. Yo creo que el cargo más relevante que yo he tenido es presbítero de región. Presbítero de área o de región, que es la norte de Coahuila, yo estuve como 12 años siendo presbítero. Eso me dio a mí entrada a una de nuestras 2 cámaras, por decirlo así, el presbiterio general. El presbiterio general lo componen
un ministro que está encargado de cada región en el país. Y por 12 años yo tuve ese cargo. Y a nivel nacional, las convocatorias eran para ir a esas asambleas, porque son asambleas que se legisla, se toman acuerdos y se toman muchos programas que después ahí nacen y se dan a conocer a todo el asambleísmo en México. He tenido otros cargos como líder de educación cristiana a nivel estado, líder de misiones, porque he sido un apasionado aparte del pastorado de las misiones foráneas, domésticas, y son los cargos que yo he obtenido. ¿Se siente usted satisfecho, hermano, con el trabajo realizado como pastor? Nunca me voy a sentir satisfecho. Siempre voy a tener un hambre y un deseo de ser mejor pastor, mejor ministro, más exitoso y con ganas de hacer crecer más la iglesia. Creo que nunca me ha llegado la satisfacción. Siempre estoy diciendo, puedo dar más, puedo ganar más, puedo tener más almas para Cristo. Y no lucharé cada día por ser mejor todavía. ¿Hay algo, hermano, que quiera usted decir a los hermanos que verán y oirán esta entrevista? Que el trabajo de pastor es el trabajo más lindo y es el trabajo más polifacético. El trabajo de pastor es el trabajo más hermoso del mundo. Tenemos un trabajo y una vocación que yo no anhelo otro trabajo, ni añoro otra profesión. Mi trabajo, para mí, es lo más hermoso que me ha sucedido en mi vida, dedicarme a esto toda mi vida. Y diré lo que Jesús les dijo a sus discípulos. El trabajo pastoral tiene 3 herencias que Cristo nos da. Una, un yugo. Un yugo, un arado y una cruz. Nadie que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El arado simboliza trabajo y ser pastor es un digno trabajo. Una cruz, el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame, que significa sufrimiento. El pastor, el ministro, tiene su lado también amargo, donde sufre, donde llora, donde está solo, donde entrega todas sus cuitas a Dios. Y también tiene un yugo, que es un instrumento de unión y que simboliza carácter. Entonces el ministro tiene esas 3 cosas. Jesús dijo que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Hablando del yugo. Entonces habla de carácter. Esas 3 cosas son importantes en el ministerio. El yugo, el arado y la cruz. El yugo simboliza carácter, manso y humilde de corazón. El arado simboliza trabajo porque rompe la tierra y la prepara para sembrarla. Y la cruz, pues es un ministerio. Yo recuerdo que en cierta ocasión, hermano, usted dijo en una clase, yo tengo un epitafio. Sí, ese epitafio yo se lo quiero pedir prestado a una persona que ya falleció y es la que yo admiro mucho, mucho la admiro como mujer, como cristiana, como una sierva, ministro de Dios, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman escribió un epitafio y dice que en su epitafio, y yo lo adopto, o sea, yo quiero ponerlo, ella escribe y dice, la gente dirá de mí que toda mi vida me la pasé hablando de un personaje que no conocí. Mas cuando llegue ante ti, lo único que te diré es, ahora te conozco y lo hice lo mejor que pude. Hablé de ti lo mejor que pude. Te representé lo mejor que pude. Prediqué de ti como mejor pude. Hasta donde pude y lo mejor que pude hacer. Yo creo que es un epitafio muy digno de poner en mi tumba. El de Kathryn Kuhlman. Le damos las gracias, hermano, por el tiempo que nos ha dado para la entrevista.
va a ser de mucho provecho, va a enriquecer mucho, hermano, quien oiga y escuche este testimonio personal suyo. Son personas, hermanos, con un amplio concepto de lo que es la vida, de lo que es el servicio a Dios y la entrega a un pastorado. Personas como usted, o sea, son dignas de respeto, hermano, y de admiración. Yo le agradezco el tiempo que nos ha dedicado a la entrevista y gracias, hermanos, por esos momentos que nos ha dedicado. No, al contrario, para mí es un gran placer. Yo creo que la mejor paga es hablar de nuestra vida y dejar plasmado lo que uno ha vivido y lo que uno anhela de la nueva generación. Gracias a ustedes. Dios le bendiga. Gracias. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostiene. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro, es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Oye, ¿qué haces? No puedes subirte a mi barca. Tienes razón. Échame una mano. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Nos vamos a pescar? No hay peces a esta hora del día. Aquí ya no hay peces a ninguna hora del día. Pedro, concédeme una hora y te daré una nueva vida. ¿Quién ha dicho que la quiera? Te digo que aquí no hay peces. Que la tierra, así son sus caminos, más alto que nuestros caminos, y sus pensamientos, más alto que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús vendrá, aleluya. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Ven a Él. Difíciles, cansado estás. ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho?
Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja la pesca y te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo.